Era nube, ¿no? Ujú. Está bien. Ahora ¿Vamos a compartir pantalla? sí, Ya, está bien. completo. Completo. Eso. Bueno, Screen. está Listo, pa. bien. Sí. Compartir. Ya. Después que vaya 3 guineos con 2 tazas de leche, No hay leche. pero tenés que ir a comprar. No había en la tienda. No había leche. Sí, sí, pues, allá en la esquina. Ah, Listo. Ya, 2 tazas. ¿Están listos? Hola, sí, doctor. jóvenes. Sí, ¿Están doctor. viendo mi pantalla? Sí se ve. Sí. Bueno, Sí, doctor. vamos a 24 horas del examen. De esta. ¿Leyeron? Hola, ¿leyeron? Pregunté. Todo lo que hemos avanzado, ¿no? No, no, pero el tema de insuficiencia, estenosis, Más o menos. Un poco. Un poco. un poquito. Un Sí, poco. doctor. Una pregunta, ¿y por qué no tienen tiempo? ¿Me pueden explicar la fisiopatología? ¿Del por qué no tienen tiempo? A ver, ¿quién me explica? Alguien personal. ¿Fisiopatología de qué, doctor? El por qué no leen. No, lo que pasa, doctor, es que queremos prepararnos bien para ambos doctores. Y como queremos prepararnos bien para ambos exámenes, nos pasamos un poquito la estenosis porque, como él lo va a explicar, lo vamos a entender mejor con sus palabras. Por lo menos eso es lo que yo pensaba. Sí, pero si no leen, ¿cómo van a construir aprendizaje? En teoría solo están llevando fisiopatos, ¿no? Tienen toda la mañana, toda la tarde. En O mi sea, eso caso, me doctor, preocupa. yo trabajo por la mañana y inscribí también en Salud Pública 300 y estoy desde las 2 de la tarde en la universidad. Si usted cree que es correcto lo que hizo, No, para nada, doctor. ahí está el problema, pues. Porque no se puede trabajar, entiendo que lo necesita, pero ya querer vencer fisiopato, vencer salud pública, está complicado, ¿no? Bueno, jóvenes, tengo que descubrir algún método para que lean, para que tengan un poquito más de conciencia. No sé cómo lo voy a hacer, pero necesito crear un método que revolucione. Bien, jóvenes, tenemos 37 participantes. Miren, en teoría deben estar todos, ¿no? Todos deberían estar en teoría. Ya. Arrancamos entonces. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Bien. Entonces vamos a empezar con el tema de insuficiencia mitral aguda y la crónica, sobre todo la crónica. Aquí voy a poner guión 2025, 26. Ya. Entonces, aquí yo tengo división anatómica. A ver, acá. Esto está mejor. Cuando nosotros vemos una válvula mitral, la válvula mitral no solo van a ser valvas, que quede claro. O sea, la insuficiencia mitral no va a ser porque esta valva anterior y esta posterior no cierran, perdón. También nosotros tenemos la presencia de lo que vendrían a ser las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, o que este anillo sea más grande. Entonces, el hablar de insuficiencia mitral, normalmente hablamos de valvas, pero no solo es valvas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, ya hablé lo del anillo mitral, tienen una forma de silla, de montar, ya habíamos dicho esto, y dice aquí, sé que hay unos detallitos de la valva. Ahora, cualquiera de las rupturas, ya sea de músculos papilares, cuerda tendinosa o alteración del anillo, me va a generar una insuficiencia.
Luego tengo acá lo siguiente. Una de las preguntas creo que les había dicho cuando les toque estudiar, tienen que averiguar, eh, tienen que averiguar qué es lo que verdaderamente les lleva a la insuficiencia. Entonces, eso se llama etiología. Entonces, dentro de las etiologías, dentro de las, ella tiene QR. Dentro de las etiologías, miren ustedes, esta es una de las que está en todas, tanto en la mitral como en la aórtica, la etiología reumática. Luego tengo, esto es otra de las frecuentes todavía en nuestro medio, las de tipo infecciosa, que generan un proceso degenerativo mixodomatoso y otras causas la calcificación del anillo valvular. Es un problema de aquí, del anillo, del borde. Este es el que se ve con más frecuencia, lo que vendría a ser el, ¿dónde está? Prolapso de la válvula mitral, dilatación del anillo, rotura, disfunción. Entonces, todo esto me va a llevar a una insuficiencia mitral. Todas estas que aquí he mencionado. Esa sería la etiología. Acá, normalmente una válvula debería ser, hay la sístole a través de esta aorta, a través de acá, sale la sangre, y ese reflujo que va a haber, no debería verse esta valva levantada, debería ser horizontal. Entonces, esto vean ustedes el prolapso de la válvula mitral. Revela un aspecto mixematoso elongado de la válvula. O sea, esto es como un tejido elástico que se ha hecho la válvula, con prolapso de la valva posterior. Entonces, aquí ya me está diciendo que tengo una valva anterior y una valva posterior. Y una valva posterior. Ahora tengo, entonces miren ustedes, con prolapso de la válvula es este el concepto prolapso, o sea, hacia arriba. Esto es el prolapso, ¿ya? Luego tengo el otro concepto. Tengo acá, esto es lo mismo, y aquí esto lo saqué de un libro de fisiopatología. El libro está relacionado con la parte circulatoria. Ya. Y aquí lo interesante es lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí, todito esto, así enterito, todito esto enterito, es la valva, ¿ya? Esa es la valva. Y aquí vamos a tener dos conceptos. Vamos a tener el concepto de coaptación y vamos a tener el concepto de aposición. Entonces, véanlo, todo esto como la valva, todo esto es la valva. Y esta es el huequito por donde va a pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Y esto que ustedes ven aquí, esto, vendría a ser los tendones, el tejido, es decir, esto vendría a ser, exactamente les muestro, vendría a ser las cuerdas tendinosas. Entonces aquí tengo cuerdas tendinosas y aquí tendría músculos papilares. Durante la sístole, la sangre va a salir por la aorta, ¿verdad? Esa es lo que usted tiende a hacer. Las válvulas contactan sus bordes, lo que se conoce como línea de coaptación. Entonces, cuando estas valvas, cuando el ventrículo está sacando sangre, estas valvas están pegaditas. Eso es normal, eso se llama coaptación. Y después se superpone con lo que se domina aposición. Entonces vamos a tener nosotros más o menos así. Entonces, la primera imagen, que es la valva, Disculpe, doctor,
¿sí? ¿Coaptación qué significaba? Eso le explico. Esto vendría a ser coaptación. Las valvas se unen, ¿no ve? Seguimos en sístole. Esta valva sigue siendo así, pero ahora miren la otra parte. Esta otra, miren, no solo se pegan, no solo hay coaptación. Vean ustedes que también hay, se- esta está por encima, miren la tapa, esta está por encima. Entonces, esta se ha sobrepuesto a la partecita distal de este anillo, de este reborde. Eso es lo que se conoce con el nombre de aposición. La adecuada coaptación, es decir, que se acerquen las válvulas hasta acá y que digamos, se sobremonten, sería, se sobremonte una sobre otra, o sea, eso se llama aposición, es un factor determinante de las competencias de la valva. Los factores anatómicos funcionales que alteran este proceso son factores desencadenantes de insuficiencia mitral. En otras palabras, la insuficiencia mitral va a ser porque tengamos un problema de coaptación o porque tengamos un problema de aposición, es decir, cuando se han sobrepuesto las valvas. Bien, luego tengo este concepto de la siguiente manera. ¿Qué tengo acá? Acá vamos a tener eh, final de la diástole. Miren, final de diástole, S1. Al final de la diástole empieza la sístole. Empieza la sístole, empieza la sístole. Y cuando llega a 80 milímetros de mercurio, se abre la válvula aórtica y sale sangre con mayor fuerza. Y aquí voy a tener el cierre, aquí vamos a tener el cierre de lo que vendría a ser la válvula aórtica. Y aquí tengo la diástole. Entonces, durante la sístole, la válvula mitral va a permanecer cerrada. Dice acá, la contracción de la aurícula reduce el diámetro del anillo mitral en un 25%. O sea, en esta fase de diástole, el ventrículo se está llenando de sangre. Y en la última fase de llenado ventricular, vamos a tener una contracción de la aurícula. Esa contracción va a hacer que el anillo, es decir, esto de acá, se reduzca un 25% y va a estar, es un factor que va a estar importante en lo que vendría a ser el cierre de la válvula mitral, porque el anillo se cierra y aparte de que después en sístole va a haber coaptación de nuestra válvula, que es esto, y va a haber una buena aposición. La mitad o más de la reducción del área del anillo ocurre durante la contracción auricular. Estamos diciendo que ya en la fase diastólica estamos teniendo una disminución de la apertura. Luego se tiene un comportamiento presistólico, o sea, estas enfermedades de diástole. Este comportamiento anular se reduce de forma ostensible cuando el intervalo PR es corto y queda prácticamente abolido en presencia de fibrilación auricular o marcapaso ventricular. Entonces, vean ustedes, normalmente eh, al final de la diástole se va a cerrar es decir, vamos a tener una reducción del anillo que ya va a empezar a formar parte del cierre de la válvula mitral. Pero ¿qué es lo que hace? Y aquí lo interesante, cuando yo tengo pacientes con FA crónica o con marcapaso ventricular, lo que puedo estar consiguiendo es de que haya una insuficiencia mitral progresiva. Estos factores determinan con frecuencia la presencia de una insuficiencia mitral, demostrando la jerarquía y el comportamiento auricular en la competencia valvar, la importancia clínica de este factor determinado por algunos autores
que propongan el algoritmo de la forma más para toma de decisiones de insuficiencia mitral severa. Bien. Ahora miren, conceptos. Si el tamaño de la, si el tamaño de la aurícula izquierda es mayor a 55, su área superior a 20 centímetros metro cuadrado ha presentado fibración auricular paroxística, es decir, va a empeorar el anillo. ¿Qué tengo acá? Aquí tengo las cuerdas tendinosas, esto de negro, y aquí tengo los músculos papilares. Ya, bien. Otra, fíjese que acá le vamos a dar importancia. ¿Qué sucede si existiera una lesión de los músculos papilares? Ahí. Esto de acá se ha lesionado. Mm, mm. Acá estaban las tres cuerdas tendinosas y aquí tengo el músculo papilar posterior y el músculo papilar anterior. Acá, tres músculos con sus cuerdas tendinosas. Otro importante componente de la insuficiencia mitral lo determina el aparato subvalvular, que sería músculos papilares. Segundo, los músculos papilares se encuentran anatómicamente localizados en una posición anterolateral y posteromedial. Esto determina que ambos músculos papilares distribuyen 12 cuerdas tendinosas y las restantes del segundo o tercer orden en forma similar para ambas valvas. El músculo anterolateral es una preponderancia mm, a los festones laterales y del músculo posteromedial. Las cuerdas laterales y marginales están dirigidas a los bordes libres ¿dónde está? Las cuerdas laterales están marginadas, están dirigidas a los bordes libres y su función previene el prolapso valvular. Es decir, la pregunta sería, ¿para qué sirven las cuerdas tendinosas? La respuesta sería para evitar el prolapso valvular. El prolapso es solo específicamente de la valva. La rotura o fusión o redundancia del aparato subvalvular, cuando digo aparato subvalvular, para referirme a cuerdas y a músculos. La ruptura, fusión o redundancia del aparato subvalvular derivará en regurgitación valvular. O sea, estamos hablando de que se va a generar una insuficiencia mitral. ¿Y qué tengo acá? Lean por favor esto, el número 2 y el número 3 con este texto. A ver, lean. Mientras- Clasificación funcional de los tipos de... Hola, hola, ¿se escucha? Buenas. Hola. ¿Quién me explica?
¿Quién me explica? Eh, Hay que leerlo de ahí, doctor, la de la clasificación funcional de los dos tipos de movimiento cordal y valvar, Sí, asociados a insuficiencia mitral tipo 1, movimiento valvar normal tipo 2, insuficiencia mitral secundaria, prolapso valvar o movimiento excesivo. Y el de tipo 3 es un movimiento valvar restrictivo, que podría ser de restricción diastólica o sistólica. En las líneas punteadas se esquematiza el movimiento de las valvas durante la sístole, y es lo que se puede ver en el gráfico. Las líneas punteadas son el movimiento de la sístole. ya. A ver, ¿qué tengo acá? Ahora, lo que yo entendí según basado el Kussmann, la insuficiencia mitral es cuando existe un cierre defectuoso de la válvula. Esta puede ser tanto aguda como crónica. La aguda se da cuando se afecta al músculo papilar, lo que está diciendo usted. Esto se debe cuando hay un infarto agudo de miocardio. Este afecta al músculo, a los músculos papilares. Y eso es lo que usted estaba explicando. ¿Qué pasaría si se afectan los músculos papilares? Entonces ya la válvula tiene un cierre defectuoso. Por lo tanto, se produce la regurgitación mitral. Es a lo que yo entendí, doctor. No sé si está Está bien. perfecto, está perfecto. ¿Quién habló? Mercedes Palma. Ya, Mercedes. ¿Usted es Jesús también? No, soy Marvel Mercedes Palma Gutiérrez. Ya, anótese por favor en la lista. Participación. Ya, Doctor, disculpa, ya. en el tipo 1, donde dice que el movimiento valvar es normal, eso asociado a insuficiencia mitral es porque el problema puede ser aparte por dilatación del anillo mitral. No, vamos por parte. ¿Sabe qué? A ver, podemos tener un problema de coaptación, que sería que no se junten. Fíjense que aquí las valvas no están juntitas, ¿no? Este es un problema de coaptación. Otro es un problema de posición, de que no cierran, no están bien superpuestas. Y lo que su compañera acaba de explicar, que esto puede estar dado porque yo tengo acá una ruptura de estos músculos. O sea, hay una ruptura del músculo papilar. Esa ruptura del músculo papilar en el ejemplo que da de Kussmann es correcto. Está diciendo que las rupturas me van a generar eh, un problema de cierre. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, y ella mencionó otra palabra, habló de protrusión. Entonces, protrusión es para decir esto, si esto está roto, hay las valvas que no cierran o las válvulas que no se superponen. Por lo tanto, la sangre en sístole se va hacia la aurícula. A ver, ¿qué tengo aquí? Este concepto, yo tenía antes una revista que era dirigida para estudiantes. Dice, la dilatación de la aurícula izquierda con presión normal, insuficiencia mitral. Y miren, siempre es en sístole, porque la sangre tiene que ir por la aorta, pero también se va hacia la mitral. El remodelamiento del ventrículo izquierdo en la insuficiencia mitral lo va transformando en forma esférica tanto en sístole como en diástole, causando... Ahora viene el otro problema. Miren esto. Ya tenemos la regurgitación, ya tengo la insuficiencia mitral. ¿Y qué va a pasar cuando yo tengo una sobrecarga de volumen aquí crónica? Mire que se va a lesionar. Dilatación de los anillos. Es por eso que ustedes en el capítulo de insuficiencia cardíaca tal vez han visto de que las valvulopatías mitrales o la aórtica,
cuando hay sobrecarga de volumen, tienen una dilatación del anillo y empeorarían, en este caso, el estado de insuficiencia mitral. Después dice, el tironamiento de las válvulas, hay una alteración en la alineación de los músculos papilares, llevando a que la insuficiencia mitral. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, aquí sería la pregunta, ¿cuáles son las causas de la insuficiencia mitral? ¿Cuál sería la respuesta? Palma. La primera causa es la enfermedad reumática, doctor. Y después también están depende, en aguda tenemos infarto agudo de miocardio, trauma, absceso de miocardio. Pero cuando la insuficiencia mitral es crónica, esta se da por enfermedad reumática, por proceso inflamatorio, infección por endocarditis infecciosa y Ya, otra perfecto, causa es la perfecto. calcificación del anillo. Calcificación del anillo. Ahora, perfecto, al curso. ¿Y cuál de estos elementos están comprometidos en la incapacidad para que, mejor dicho, favorezcan el reflujo? Los músculos papilares, doctor. Por Mm, la mm. calcificación del anillo. No, no, no. Dilatación del ¿Cuál de Dilatación estos? del anillo. Dilatación. Dilatación del Dilata- ventrículo. No me deje entender. Un prolapso de la válvula mitral. ¿Cuál de estos elementos que tengo aquí, A, B, tipo 1, tipo 2, tipo 3, mejor dicho, ¿por qué hay insuficiencia mitral, ya sea en infarto agudo de miocardio, ya sea en insuficiencia cardíaca, ya sea en un problema del tendón eh, o del músculo papilar? ¿Por qué hay insuficiencia mitral? Por una sobrecarga Porque de presión. Que no se cierra bien. no Porque se hay puede, lesión del músculo papilar, la cuerda por tendinosa de la válvula, la, por el anillo por la fibroso. rotura, por la rotura de la cuerda tendinea valvular. Por un flujo retrógrado. por la obstrucción al flujo. No. Por un flujo retrógrado. A ver, ¿saben qué, por, jóvenes? por Todo, regurgitación mitral, un cierre ratito. defectuoso de la válvula. A ver, está cerca. A ver, vamos a llegar así. Vamos a llegar a un acuerdo. Válvula, Por válvula, sobrecarga del volumen. válvula, perdón, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Hasta ahí me siguen, ¿no ven? Aquí tengo cuerdas tendinosas y aquí tengo músculos papilares, ¿no ven? Hasta ahí me sigue. Eso no es novedad. Si yo tengo una lesión, vamos a poner así. Si yo tengo una lesión de las cuerdas ¿cómo es? Tendinosas, músculos papilares, músculos papilares. Ya. Tengo esto, ya sea los tendones o los músculos. Hay una lesión. Esta lesión, ¿a qué me va a llevar? Lo han dicho bien. Provoca por Insuficiencia su mitral. Una De la insuficiencia. Exactamente, A que no se exactamente. pueda Insuficiencia mitral. cerrar bien las válvulas, No, doctor. no, alguien dijo esto. ¿Quién dijo insuficiencia mitral? Y Yo yo, doctor dije, Jonathan doctor, Mendoza. insuficiencia mitral también. Audrey Ya, estuvo. los dos ahorita se anotan. Ahorita. Y insuficiencia, vamos, quiero verlo porque estoy viendo en el chat. Insuficiencia mitral. Entonces, esto creo que les quedó clarito esto. ¿Cierto? No hay duda de esto. Ya, les quedó clarito. Perfecto. Ahora, acá tengo
En esto no tengo duda. Los dos, Jonathan no vi su nombre. Los dos se anotan, les dije. Acá tengo, Ya, ya, no te sé porque después ya no vale. Lleva A. En esto no hay duda, ¿verdad? No hay duda, ¿cierto? Ahora, un ratito. ¿Dónde está esto ahí? Acá. Entonces, lo que no tienen duda, ya, lo que no hay duda es lo siguiente. Cualquier lesión de acá en sístole genera agua, sangre, perdón, mayor distensión, y por lo tanto ya hay crecimiento del diámetro de la aurícula, ¿cierto? Ahora, para saber si me entendieron la clase, cualquiera de esta lesión, ¿qué causa? ¿Qué alteración causa usando este concepto? Una remodelación ventricular. ¿Ya? ingurgitación, doctor. Un aumento de la presión Hipertrofia intracraniana. excéntrica. No, 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 Hipertrofia no. Un excéntrica. ratito, un ratito. Dijeron una cosa interesante acá. Dijeron una cosa interesante. Esta acción, ¿quién dijo regurgitación? Yo, doctor Yo Jonathan me Mendoza quedé Pérez. Ya, ya. Palma y Jonathan se anota. Esto se llama regurgitación. Ya, regurgitación. Pero, ¿dónde? A ver, lo que no me han captado es, ¿y dónde queda acá coaptación y dónde queda acá aposición? No habría una ¿Dónde pongo ahí? adecuada, o sea, no habría una adecuada coaptación porque hay una lesión o sea, una lesión de estas cuerdas tendinosas, no se vayan a llegar a juntar, porque entonces por eso es porque la coaptación es que se junten las dos válvulas, ¿no? Exacto. Entonces no Entonces va a esto llegar lo a voy a juntar. bajar acá, miren, voy a bajar esto acá y aquí vamos a poner coaptación. ¿Me dicen otra palabra? ¿Aposición? Aposición. Oposición. Aposición. Eso, perfecto. Ahora, miren esto. Acá, esto está causando coaptación y aposición, ¿verdad? Entonces, ¿qué conector debo conectar acá? ¿Qué conector? causa, coaptación y Es aposición, causa, insuficiencia. exacto. Ya, voy a poner lleva a y aquí voy a poner causa. Lo mismo, ¿no? Dos palabras. Entonces, ahora ya tenemos armado. Ahora ya tengo armado el concepto de la fisiopatología de la insuficiencia mitral. Es decir, en la fisiopatología de la insuficiencia mitral tenemos que tener una lesión del tendón, una lesión del músculo papilar, y esto me va a alterar la coaptación o la aposición. Y esto me va a generar, todo esto me va a generar el concepto de regurgitación. Y eso es lo que se conoce con el nombre de insuficiencia mitral. Entonces, lo que faltó para ustedes aquí es poner, o sea, relacionar la lesión de las cuerdas tendinosas con los músculos papilares, o de los músculos papilares, o del mismo anillo, me alteran la coaptación y me alteran la aposición, consecuentemente regurgitación. ¿Estamos? Entonces, acá voy a poner, estos son los músculos papilares. Perfecto. Todo esto, músculos papilares. Y lo que está con guinda, ¿qué es? ¿Esto? ¿Qué? Las cuerdas tendinosas. Eso, cuerdas tendinosas. Perfecto.
cuerdas tendinosas. Entonces, esta sería la fisiopatología. Ahora, un ratito. Esto sería fisiopatología de la insuficiencia mitral. Ahora, aquí. Aquí vamos a poner, ¿dónde está esto? Entonces aquí voy a poner así. Sí. Estamos haciendo nuestro resumen. Ahí. Ahora, ¿qué lleva? ¿Cuál es la etiología para que haya una alteración de la aposición? ¿Cuál sería? Calcificaciones en el anillo, doctor. Eso, calcificación, anillo, enter, Enfermedad reumática. enfermedad reumática, enter, Procesos degenerativos. procesos degenerativos, me gusta. Por endocarditis infecciosa también. Eso, le voy a cambiar aquí voy a poner así. Endocarditis Infecciosa. infecciosa. Perfecto. Entonces, todos estos me van a dar una alteración. ¿Quiénes participaron? Yo, doctor María Katia. José. Yo, Belén doctor Rosas. también. Dos mujeres escuché. Nómbrenla. Una. María Katia. Mercedes José. Palma. A ver, primero. María José. María José. Mercedes Mercedes Palma. No le escuché al varón. Ya. Yo María dije José. enfermedad No, reumática. me equivoqué. Vi mejor. Nietzsche, que Yo son dije fregados. enfermedad reumática. Ya. Diré. Entonces, ¿quién Disculpe, dijo doctor. endocarditis? ¿Quién dijo endocarditis? Yo dije Yo, endocarditis. Mercedes Palma, dije Ya, endocarditis anótese, infecciosa. Mercedes Palma. ¿Quién dijo enfermedad reumática? Yo, doctor Katia. ¿Katia qué? Katia Mamani Gómez. Katia Mamani. Ya, anótese. ¿Y quién dijo proceso degenerativo? Yo, doctor María José González. Ya, anótese. Las tres anotan. Listo, quiero verlos Doctor, ahorita porque sí. ¿la retracción valvular entraría aquí? No, entraría acá, como alteración en la coaptación o en la posición, pero en etiología es esto. Doctor, disculpe, igual en Kuzman menciona acerca de la perforación de los velos como en una endocarditis, dice aquí infecciosa, como una causa también de la insuficiencia mitral. ¿Quién dijo eso? Mendoza, Lucas Mendoza. Lucas Mendoza. A ver, Lucas, se va a anotar y cuando toque ver esto de la infecciosa lo anotamos, ¿ya? Ya. Pero espéreme, Lucas. ¿Lo tiene el texto ahí a mano? Bueno, lo tengo aquí en mi compu, tiene mi compu. Ya, abra su compu mientras tanto Ya, y yo voy a anotar acá eso como un comentario. Vaya abriendo. ya. ¿Comentario qué libro? Kuzman, página 116, por si los compañeros la tienen. En Lo estoy anotando. Ahora, ese comentario quiero que me lo traiga para acá. Díctame. Lo estoy buscando ahorita enseguida. Bueno, pero aquí él dice que No, puede vaya ser por buscando. perforación. Ok. Vaya buscando. Cuando lo encuentre me avisa. Seguimos entonces. Vaya buscando. Aquí tengo ahora la geometría. El remodelamiento del ventrículo izquierdo en la insuficiencia mitral se caracteriza por dilatación ventricular. Esto, por favor, quiero que lo anoten y lo reanoten. Con esto vamos a recordar un poquito lo que vendría a ser insuficiencia cardíaca. Recordatorio. No dice, no dice hipertrofia concéntrica, dice dilatación ventricular.
Bueno, como acá dice dilatación ventricular, ¿quién me diferencia el concepto hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica? Yo, doctor Jonathan Mendoza. Ya, vamos, Jonathan, escucha. La hipertrofia concéntrica es engrosamiento del miocardio y la excéntrica es la dilatación. O sea, hay hipertrofia, pero son más delgadas y se dilatan. Y Ya, una de ellas va a ser la concéntrica, se causa por sobrecarga de presión y la excéntrica se causa por sobrecarga de volumen. ¿y este qué es? Sobrecarga de volumen. Bienísimo. Entonces, anótese, por favor. Ok, ¿Ya doctor. encontró, Lucas, ya encontró? Sí, doctor, ya lo encontré ya. Ya, dícteme. Jonathan se Dice anota. aquí, dice que la insuficiencia mitral aguda puede ocurrir por ruptura de cuerda tendínea valvular, como en una ¿Ya? carditis infecciosa o enfermedad reumática, por compromiso del músculo papilar, como una Espere, espere, isquemia espere, o espere, espere, infarto. espere, espere, espere. Me gustó algo. ¿Qué lleva a la lesión de músculos papilares? Una isquemia o infarto agudo al miocardio. Mire, ¿cómo estamos haciendo nuestra diapo? Perfecto. ¿Y de cuerdas tendinosas, quién lo lesiona? De las cuerdas tendinosas, una Acaba de endocarditis leer. infecciosa, una ¿Ya? endocarditis infecciosa, ¿Ya? trauma y enfermedad reumática. Perfecto. Quedó mejor, ¿no? El mapa, el dibujito. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, eso, siga leyendo. Ok. Músculo papilar isquemia, infarto agudo del miocardio, trauma, absceso miocárdico y por perforación de los velos, que puede ser por una endocarditis infecciosa y por un trauma también. Eso sería, doctor, en las agudas, en la causa de Perforación la de insuficiencia los, mitral. de los velos por, Sí. por, Endocarditis infecciosa, por endocarditis infecciosa perfecto, y trauma. y o trauma. Ya. Entonces, esto es para referirnos a las de etiología y de las crónicas. Bien, dice, se habla de las crónicas que pueden ocurrir por procesos inflamatorios, enfermedad reumática, enfermedad del colágeno, infección por endocarditis infecciosa, por procesos degenerativos o mixamatosos, y otras causas pueden ser la calcificación del anillo valvular, prolapso de la válvula mitral, dilatación del anillo, rotura o disfunción de cuerda o de músculo papilar, trauma, enfermedad reumática, isquemia o infarto o absceso miocárdico. Ya. Está bien. Vamos a dejarlo así. Ya. Bien. Acá voy a trabajar ahora con el concepto que nos traía Jonathan. No lo vi que se anotó, Jonathan. Ya me noté, doctor. Ya, perfecto. No puedo dejar de tragar. ¿Qué comiste? Ya. Ya voy a bañar. Hay un teléfono que está sin. En serio. Consulta antes que avance hacia la crónica. Ahí en la etiología de la insuficiencia mitral también entraría de la congénita. Claro, si causa, o sea, la pregunta que usted me hace, cualquier patología que cause lesión, cualquier patología que cause lesión, sí, claro que sí. Sí, aquí tengo mis apuntes y también la Lesión miocardiopatia. de coaptación
o una lesión de aposición, ya causa insuficiencia mitral. Ya, este detallito para todos porque quiero repasar la parte de insuficiencia cardíaca. Por eso es que estoy haciendo un hincapié acá. Entonces, yo tengo acá mi ventrículo. Aquí está el ventrículo. Cuando yo tengo estados de insuficiencia, en este caso mitral, o tengo estados de insuficiencia aórtica que hacen de que también haya más líquido en el ventrículo izquierdo. Esta, todo lo que sean estas dos insuficiencias me están generando que el ventrículo izquierdo se vaya dilatando. Entonces, primero teníamos este diámetro, luego tengo este diámetro, así se va dilatando, y luego tengo este diámetro exagerado. Entonces, la sobrecarga de volumen es la que causa la dilatación. En cambio, aquí hago una raya, tengo estenosis aórtica, se tiene que generar mayor presión o hipertensión arterial acá, vasoconstricción. Esta mayor presión que yo tengo que generar va a hacer que tengamos una sobrecarga de presión y esto va a causar que haya una hipertrofia de tipo concéntrica. Entonces, pero esto es para hipertensión o para estenosis. En cambio, todo lo que sea, digamos, esta sangre se va para arriba, luego va a regresar más sangre, me va a dar más volumen, tanto la insuficiencia mitral como la insuficiencia aórtica, esto me va a generar una miocardiopatía dilatada. Entonces, aquí tendríamos eso, aquí tendríamos lo siguiente. Así. Esto sería así. A ver. Ya, entonces les decía, acá vamos a llenar un poquito los datos. Miocardiopatía dilatada se relaciona con sobre de volumen. ¿Listo? Entonces, esto va así. Miocardiopatía dilatada se relaciona con sobrecarga de volumen. Listo. ¿Y quiénes son estas miocardiopatías?
insuficiencia mitral o insuficiencia aórtica. Y eso hace que los diámetros aumenten. Ya, cualquiera de las dos. En cambio, acá, la miocardiopatía hipertrófica, sí, miocardiopatía hipertrófica concéntrica se relaciona con hipertensión arterial o estenosis aórtica. Listo. Ya, entonces ya eso está aclarado. El remodelamiento del ventrículo izquierdo, la insuficiencia mitral lo va transformando en forma esférica, tanto en sístole como en diástole, causando dilatación. Ahora sí. Ahora, acá va a ser la pregunta la siguiente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la explicación para que la miocardiopatía dilatada cause insuficiencia mitral? Y en base a este texto, me tendrían que explicar. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Puede ser porque el corazón va cambiando su forma, se vuelve esférico y eso causa igual que el anillo y las papilas se cambian su estructura. Aquí está la El aumento de respuesta. presión, doctor, hace que se dilate. No, 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 no. No es el aumento de presión. Faltó eso. No, 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 no. No es el aumento de presión que lleva a la dilatación. ¿Qué es? ¿El volumen? ¿Sobrecarga de volumen? Exacto. No Ah, es ya, dilatación. Aquí estamos hablando de sobrecarga de volumen. Ya, entonces, ¿qué pasa con esa sobrecarga de volumen? ¿Va a generar una dilatación? Una remodelación ventricular, ¿Ya? haciendo que haya una hipertrofia excéntrica del ventrículo. ¿Ya? Doctor, si el Espere, ventrículo se espere, espere. dilata, Un segundito, un segundito, un segundito. Que termine su compañero. ¿Qué En más? casos agudos se puede observar como una, bueno, dicen lo que dice era que podía haber una onda B prominente y se puede transmitir el aumento de la presión hacia el pulmón. Ya, pero estaba bien al comienzo. Quedó incompleto. De nuevo, ¿quién Yo, empieza de nuevo? No está yo, completo. doctor Jonathan Mendoza. Jonathan, lo escucho. A ver, hay una remodelación ventricular y al haber esa remodelación ventricular, como se modifica la estructura del ventrículo, también se va a causar dilatación del anillo, se van a tironear las valvas, va a haber Ya, alteración de los... espéreme. Vamos a poner aquí. Sobrecarga de volumen cambia la geometría del ventrículo izquierdo. izquierdo. Hasta acá me sigue. Ya, un ratito. Entonces, esta sobrecarga de volumen me está causando alteración de la Remodelación. geometría del ventrículo. Ya, claro, esto es por remodelación, a ver, por remodelación. Y acá, ¿cómo está el ventrículo? Esférico. Perfecto. Entonces, un ratito. Entonces, esa sobrecarga de volumen hace que el ventrículo esté esférico. Bien, sigamos.
Al cambiar su estructura o remodelarse, va a causar que el anillo se dilate, va a causar que las valvas se tironeen, que los músculos papilares igual se cambien su estructura al ¿Qué dice estirarse. el texto acá? Este Tira, anillo dice estiramiento de las valvas. Entonces va a causar a que se estiren las valvas. Ya, perfecto. Un ratito. Ya tengo valvas estiradas. ¿Qué más? alteración en la anidación de los músculos papilares. Alteración de la, ya, Alineación, alteración de la alineación. O sea, ya no van a estar en la misma dirección, ¿ves? exacto. Alteración de la alineación. No dice infarto, ¿no ves? Músculos papilares. Sigamos. ¿Qué más? Y todo ese conjunto de cambio de la estructura va a traer una insuficiencia mitral. Exacto. Todo esto va a llevar a una insuficiencia mitral. A ver. Entonces, esto lleva a esto y esto de acá lleva a esto. Entonces, causa-efecto. Bien. Entonces, vean ustedes que si hay una lesión del anillo mitral, una alteración de los músculos papilares, hay un trastorno de alineación o hay unas valvas que se están estirando por la esfericidad, esto me va a causar un problema de coaptación y consecuentemente insuficiencia mitral. Ahí. Listo. Entonces, ya está esto. ¿Qué más tengo acá? En la ahora vamos a hablar un poquito de insuficiencia aórtica. Para el equivalente de magnitud de la regurgitación con incremento de predominio de los volúmenes de fin de diástole, estoy hablando de la aórtica, en un modelo típico de hipertrofia excéntrica que acorde al incremento del estrés de fin de diástole con un incremento de menor volumen de fin de sístole, se acompaña a un estrés de sístole habitualmente normal, el ventrículo izquierdo adquiere una forma más esférica tanto en diástole como en sístole, con las consecuencias alteraciones funcionales, dilatación del anillo, tironeamiento de las valvas. O sea, lo que está diciendo es que si yo empiezo una insuficiencia cardíaca por estenosis aórtica o por hipertensión arterial, sí, primero va a haber una hipertrofia concéntrica, después se va a descompensar el paciente y vamos a tener una hipertrofia excéntrica. Y decir excéntrico va a significar que el ventrículo izquierdo se vuelva esférico. Cambia, aquí falta esto, se vuelve esférico y cuando ya está esférico, se estiran las valvas, se altera la alineación de los músculos papilares, tenemos esto de acá y esto nos va a llevar a la insuficiencia mitral. Entonces, ¿qué dice en el capítulo de insuficiencia cardíaca? Las enfermedades empiezan con trastornos de presión, luego se generan sobrecargas de volumen y al final ya terminamos con una alteración valvular, en este caso, insuficiencia mitral. Ya, esto queda acá, esto ya lo vimos, esto ya vimos la esferización, acá tengo la fisiopatología en sí. A ver, lo voy a dejar un ratito ahí.
A ver, lean mentalmente. Bueno, aquí tengo, esto lo saqué de Javier Lazo, un libro de fisiopato. Ah, no, esto lo saqué de Cardiología Base Fisiopatológica de las Cardiopatías. Muy bien. ¿Quién me traduce? Yo, doctor. ¿Quién es Jonathan yo? Mendoza. Jonathan A Mendoza. ver, aparte de Jonathan, quiero otro participante, otro varón. Ya. Una participante mujer. ¿Ni una mujer? Doctor, quiere que traduzcamos la imagen, ¿cierto? Sí. O el texto anterior. El texto, Mercedes Palma, no sé si lo voy a hacer bien, doctor. El texto anterior nos habla sobre que se produce la regurgitación mitral, cuando existe un cierre defectuoso de la válvula. Y también nos decía que al aumentar, hay un aumento de volumen, porque la aurícula no logra vaciarse de todo hacia el ventrículo, por lo Ujú, que está defectuoso las ujú. válvulas para cerrar, y esto se da en la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Y para que esto suceda, toda patología que afecte tanto al anillo como a los músculos papilares y a los y a los y a los y a la cuerda valvular se va a reducir a insuficiencia mitral. Es lo que entendí, no sé si está bien. Mm, medio bien. ¿Otra persona? Doctor, Ya entendí, ¿Quién es? Ya entendí. eh, María José González. A ver, le escucho. En el anterior imagen habla sobre que en la insuficiencia mitral durante la sístole parte de la sangre regresa del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda por medio de la Aquí está. regurgitación Del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y eso a la se llama aurícula izquierda. regurgitación. ¿Ya? Sí, generando sobrecarga de volumen y presión auricular con dilatación. De la aurícula Eh, izquierda. y en la Bien. dia- sí, y en la diástole siguiente, el ventrículo izquierdo recibe el retorno pulmonar normal más el volumen regurgitado previo. Esto Y hace que esto haya produce lo que es esto produce una sobrecarga de volumen ventricular. y de la aurícula izquierda. Sí. ¿Ya? Siga. En total, al final de esto produce una sobrecarga de volumen y presión este, ventricular. ¿Ya? Y Y luego, esto puede
Esto puede compensarse con el tiempo con dilatación ventricular, disfunción sistólica e insuficiencia cardíaca. Falta una cosita. Hasta acá bien. ¿Qué se llama usted? María José González. A ver, hasta acá anótese un punto, María José. Pero falta otra cosa más. Está incompleto. Jonathan, le escucho. Eh, ¿Quiere que explique todo lo que entendí, doctor? No, falta, ya tenemos una aurícula crecida por regurgitación. De Ah, ahí, ya. Al haber una aurícula crecida, crece porque tiene que aumentar la presión y al aumentar la presión va a producir un aumento de presión retrógrada que va a hacer ¿ya? que haya edema eh, por el aumento de presiones. ¿A dónde va a haber edema? Va a haber edema pulmonar y si continúa la, el aumento de presiones puede haber edema periférico, Ya. pero principalmente es pulmonar. ¿Puede explicarme mejor lo del edema? Claro, lo que pasa es que cuando la presión de la aurícula empieza a aumentar, para que la aurícula se llene, tiene que aumentar la presión, ven- ve- la vena pulmonar. Sí, es vena pulmonar. La vena pulmonar tiene que aumentar su presión y cuando la vena pulmonar aumenta su presión, eh, aumenta la hipoperfusión venocapilar y como la presión hidrostática está más fuerte que la orto, orto, no me acuerdo el nombrecito, pero sale líquido a través de los alveolos y produce líquido dentro del pulmón, produciendo edema pulmonar. Ya. Yo Provocar no he entendido. eso es un flujo retrógrado, doctor. Sí. Doctor No, no, Mercedes Palma, un ratito. ¿Quién dijo flujo retrógrado? Yo, doctor José Vargas. A ver, José, a partir de ahí, refuerce lo que dijo su compañero. A ver, lo que ocurre aquí es que el ventrículo, al tener una sobrecarga de, de volumen, o sea, aumenta el volumen telediastólico, ¿ya? El ventrículo está sobrecargado y esto va a provocar que haya más presión y entonces en ese momento de tanta presión el ventrículo va a tener que expulsar esa sangre ¿Ya? y al haber tanta Acá. presión va a mandar un poco de esa sangre, ese flujo lo va a retroceder atrás y va a volver otra vez a los alveolos pulmonares y a los capilares pulmonares y aquí es donde esta presión va a aumentar a la presión hidrostática capilar y cuando esta presión hidrostática supera la presión oncótica capilar, ahí es donde se provoca la filtración de líquido y llega al Ya. intersticio y eso provoca un edema. ¿Cómo se llama usted? José Vargas, doctor. Ya, José. A ver, algo que creo que Palma quería hablar. no era eso, doctor, sobre la presión capilar pulmonar con congestión y es así que se da el edema pulmonar. Lo que explicó mi compañero. A ver, le voy a preguntar a los tres lo siguiente. Aquí tengo el siguiente dibujo. Ah, ya, acá voy a poner lo siguiente. Ya, ya. Acá la sobrecarga en la aurícula izquierda de volumen es por insuficiencia mitral. Hasta aquí estamos bien, ¿no ven? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. doctor. Ya, perfecto. Ahora miren esto. De acá, esta vena pulmonar va a hacer contacto con la arteria
pulmonar, que en realidad es vena, ¿no? Esto es en realidad, a ver, esto es vena, pero en realidad es arteria. Y esto termina, esta vena pulmonar, que es en realidad la arteria, ¿no? En el ventrículo derecho y esta es la aurícula derecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos aclarando? Que la causa de la dilatación de la aurícula izquierda es la insuficiencia mitral, de eso no hay duda. Esto causa que la presión dentro de la aurícula aumente. Y si yo tengo aquí una presión de la aurícula izquierda aumentada, esta presión de acá, que su valor normal era 7, se va a ver incrementada, la presión capilar pulmonar. Si esta presión capilar pulmonar va entre 10 y 20, está haciendo de que salga líquido al espacio estoy en el pulmón yo ahorita, al espacio intersticial. Y esta salida de líquido al espacio intersticial hace que el alveolo y alveolo estén con líquido. Pero en otra oportunidad, si la presión venocapilar va aumentando acá, entonces esta presión venocapilar ahora es mayor a 28, este alveolo de acá se llena de agua. Y esto es lo que se conoce con el nombre de edema pulmonar. Pero no empiecen, o sea, no empiecen el texto diciendo ventrículo. El texto tienen que pensar diciendo insuficiencia mitral con sobrecarga de volumen que estira la aurícula. Hay un aumento también de presión y aquí vamos a poner presión, aumento de las presiones retrógradas. Entonces, estas presiones en la aurícula izquierda generan aumento de las presiones retrógradas. De 18 a 28, vemos acá solo líquido. Pero cuando estas presiones retrógradas, cuando esta presión capilar es superior a 28, ya hablamos de salida de líquido e ingreso al alveolo. Entonces estamos hablando de edema agudo de pulmón. ¿Estamos? Entonces, corrijan su texto. Entonces aquí vamos a poner, la pregunta es, entonces, esto sería así. Esto viene así. Ya. Entonces, la pregunta puntual. ¿Cómo la insuficiencia mitral causa aumento de las presiones retrógradas y venopulmonar? Ya. Ese sería el título. Bien.
Hasta acá ya hemos descifrado esto. ¿Qué es esto? En la insuficiencia mitral la habitación. Esto es lo que acabamos de decir. Esto es lo mismo. Y acá. Esto es lo mismo. Acá hay una diferencia. Insuficiencia mitral aguda, insuficiencia mitral crónica. Cuando la insuficiencia mitral crónica es de largos años, la aurícula izquierda eh, eh, con mayor aurícula izquierda dilatada, pero miren esto, con menor grado de presión intraauricular. Estoy hablando de la insuficiencia mitral crónica. En la insuficiencia mitral aguda, ejemplo, se infarta al paciente, se rompe el músculo papilar, hay un problema de coaptación y de aposición, genera una sobrecarga aguda de la aurícula izquierda. Esta situación es en las agudas donde rápidamente se ve el edema pulmonar. Pero no he dicho que en las crónicas no puede haber, pero se ve más en las agudas. Entonces, esta es una de las preguntas que siempre hago en el examen. ¿Cuál es la diferencia entre una insuficiencia mitral aguda y crónica respecto a la tolerancia de presiones? Y justifique por qué en la aguda se produce el edema agudo de pulmón. Siempre sale esa. ¿Podría repetir de nuevo la pregunta, doctor? Mm, sí, puedo repetirla. Hacer así. ¿Por qué en la insuficiencia mitral aguda hay edema pulmonar? ¿Y por qué en la crónica no hay? Ya. Y aquí está la respuesta. O sea, ¿por qué aquí no hay tanto edema agudo de pulmón? ¿Y por qué aquí sí? ¿Cuál es la diferencia? Por la presión. Por- En la porque la crónica no aumenta, insuficiencia no mitral aumenta la crónica presión, no hay presión. está Exacto. dilatada. El varón. Continúe. Doctora, yo comenté que la diferencia era porque cuando ya la aurícula está dilatada, con el tiempo, al estar ya dilatada, no va a aumentar, no va a haber, va a haber un aumento de presión, pero no va a haber un gran aumento de presión, a diferencia de la aguda, que en la aguda es más brusca, y por eso hay tanta. Eso. Aquí está la respuesta. ¿Qué dice acá? De forma súbita, dice el libro. Exacto. No se adapta porque es súbito. ¿Quién fue el varón que habló? Yo, doctor José Vargas. ¿Y el otro, y la señorita, la alumna? Nicole, doctor. Bueno, las dos se anotan, los dos se anotan. Está claro, ¿no ven? Ya. ¿Y qué pasa aquí? Con el tiempo, el volumen de fin de diástole va aumentando en el ventrículo izquierdo y se está generando una sobrecarga de presión dentro del ventrículo izquierdo. Eso es con el tiempo. ¿Está? Dice que el 50% del volumen de los es eyectado a la aurícula. Miren eso. En el ventrículo izquierdo,
En el ventrículo izquierdo que pueden de... ¿Dónde está? La crónica, las medidas del ventrículo, ¿cómo es? A medida que el ventrículo se adapta a la carga hemodinámicamente crónica, se produce un aumento progresivo del volumen de fin de diástole en el ventrículo izquierdo. Eso ya lo comentamos. Y aquí tengo los síntomas. ¿Cuándo va a haber disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna? Cuando vayan, este aumento de presión y de volumen repercute sobre el sistema veno-capilar. Y ya dijimos que el soplo es en fase sistólica. Ya, entonces aquí tengo prolapso de la válvula mitral, corte correspondiente, la proyección revela el aspecto mixematoso prolongado de la válvula mitral. Esto era, ¿no? Mm, con prolapso de la valva posterior, fundamentalmente hacia el interior de la aurícula izquierda. Esto de acá, a una pregunta. Esto me gustó para que aprendamos IC. Esto va a ser para aprender IC. Estoy en la diapo 36. Vamos a manejar IC. A ver, esto quiero que que relacione. ¿Qué dice acá? Miocardiopatía dilatada se relaciona con sobrecarga de volumen en la insuficiencia mitral y en la insuficiencia aórtica. Entonces, aquí al final vamos a tener sobrecarga de volumen. Entonces, acá vamos a continuar la clase y vamos a poner, ya. Entonces, esto genera una sobrecarga de volumen. Aquí también en las agudas puede haber sobrecarga de volumen, pero donde es mejor tolerado es en las crónicas. Y si yo digo sobrecarga de volumen, ¿de qué estoy hablando? Dijo sobrecarga de volumen, doctor. Sí, Quiere Hipertrofia, decir que el ventrículo tiene más sangre de la que debería. hipertrofia excéntrica, ya. Miren esto. Sobrecarga de volumen. Flujo defectuoso. No, pérdida de contractibilidad del corazón, pérdida de fuerza, Insuficiencia mitral. no. ¿La precarga? Exacto, jóvenes.
Entonces, cuando yo estoy diciendo otro texto que tiene que estar en la cabecita de ustedes, todo lo que sea sobrecarga de volumen aumentado al final de la diástole se tiene que relacionar con precarga aumentada. O sea, en la medida que esta sobrecarga de volumen va aumentando, mi precarga aumenta. Entonces, ¿por qué les hago este comentario? Porque acá abajito, acá, ya, entonces les decía, acá creo que es, acá. Entonces, esto es lo mismo que para IC. Dice acá cuáles son, eh, dice aumento de la precarga con disminución del volumen sistólico. Varios mecanismos compensatorios neurohormonales son importantes, se activan en la insuficiencia cardíaca en respuesta a la disminución del gasto cardíaco. Tres de los más importantes implican sistema adrenérgico, sistema angiotensina-aldosterona y el incremento en la producción de la hormona antidiurética. Parte de estos mecanismos sirven para aumentar la resistencia vascular y la sistémica respectivamente. A ver, veamos. Aquí que tengo disminución del volumen, pero disminución del vaciamiento ventricular, pero tengo más volumen en el ventrículo izquierdo acá. Si hay una disminución en el vaciamiento ventricular, yo tengo más volumen en el ventrículo. Este hace que el ventrículo izquierdo y eso está generando la ley de Van Starling. Este aumento del volumen de fin de diástole ventricular, esta hipertrofia que está habiendo, nos va a generar un aumento de la presión de la aurícula. Acá. Entonces, esto sería así. Disminución del gasto cardíaco. Es decir, va a llegar un momento que la insuficiencia mitral por daño estructural del corazón va a entrar en una franca insuficiencia cardíaca. Y acá, como hay sobrecarga de volumen, esta sobrecarga de volumen y la hipoperfusión está causando menos volumen, menos liberación de renina, angiotensina, aldosterona, no, menos volumen, menos gasto cardíaco, menos sangre en el riñón izquierdo y consecuentemente activación del sistema renina-angiotensina. Eso va a dar vasoconstricción arteriolar y va a compensar la presión arterial, pero va a continuar habiendo un bajo volumen sistólico. ¿Qué más tenemos? Una liberación de adrenalina. Es decir, vamos a tener un aumento del simpático. Este aumento del simpático me va a hacer que haya taquicardia. ¿Cuál es la finalidad? Aumentar el gasto cardíaco. Y aquí dice aumento de la contractilidad. Esto ya es farmacológico. Vamos a darle digoxina para favorecer y aumentar la contractilidad. Doctor, al administrar una digoxina, ¿no estaríamos reduciendo más la presión? ¿Por qué dice eso? Porque la digoxina generalmente se utiliza para bajar la taquicardia, ¿no? Cuando el funcionamiento del corazón está en exceso. Ya.
En realidad la digoxina se emplea para mejorar la propiedad inotrópica, es decir, que el corazoncito lata con más fuerza. Pero aquí estamos partiendo de que en la insuficiencia mitral crónica va a haber una sobrecarga de volumen, va a haber un aumento de la precarga. Y esto es lo que va a activar, digamos, es decir, a ver, disminución del volumen sistólico, aumento de la precarga, pero al final el riñón no recibe la sangre adecuada. Eso activa al sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a producir vasoconstricción periférica y mala oxigenación. Entonces, pero también hay que recordar, aprovechando que estamos viendo este tema, que ya es una insuficiencia cardíaca y que si hay disminución de la perfusión renal porque hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo, este, se va a activar también el simpático. Y este simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el grado de contracción, va a causar vasoconstricción al igual, miren, que el sistema renina-angiotensina. Eso sería. Entonces, todo esto, si ven, ya, esto está así, ahí. Listo, jóvenes. Esto sería lo concerniente a insuficiencia mitral. ¿Alguna duda? Jóvenes, ¿alguna duda? Ninguno, doctor. No, todo claro, muchas gracias. Doctor, ¿este temita Bueno, entra para el examen de mañana? temita, miércoles. Yo pensando que era lo máximo esto. Se vio corto, doctor. Lo que pasa es que están atentos y han participado. Les voy a hacer un regalo. Hasta aquí es el examen. ¿Listo? Bravo. Ya, doctor. Gracias, doctor. Entonces, hasta aquí va a ser el examen para mañana. Y se está aplaudiendo a Lucas. Qué bien. Excelente. Listo, jóvenes. Mañana a las 8 es el examen. No sé si voy a hacer 20 o 40 preguntas. No lo sé. Tal vez sean 40. Disculpe, doctor, en las preguntas que va a hacer el examen, ¿van a venir casos clínicos? Puede ser, puede ser. Lo que sí quiero aclararle al grupo, a ver, esto lo voy a aclarar hoy día porque ya mañana no me va a dar tiempo. Hay preguntas, van a hacer, la pregunta dice, ¿no? Puede tener de respuesta un inciso. Puede ser A, o puede ser B, o puede ser C. ¿Alguien entendió lo que dije? No, no entendí, doctor. O sea, un inciso va a estar, por ejemplo, Una pregunta. Tiene tres De incisos, que A, la B, C. pregunta solo tiene una respuesta. Exacto. Es una pregunta con tres incisos. A, B, C. o sea, por ejemplo, inciso D, A y B son correctas, algo así. No, escuche bien, Audrey. Escuche bien. En la insuficiencia cardíaca, el paciente tiene, eh, inciso A, mecanismo de compensación, miocardiopatía hipertrófica, concéntrica y excéntrica. Inciso B, el paciente tiene, o la fisiopatología tiene, solamente
¿qué se llama esto? Precarga, precarga aumentada. Inciso C. En la insuficiencia cardíaca solo hay precarga, poscarga aumentada. ¿Cuáles son las falsas? A Disculpe, ver, doctor, doctor, no le entendí. doctor, Entonces, porque la El falsa inciso sería la precarga y la cardíaca, poscarga, La porque en el la insuficiencia creo que es cardíaca falso, existe la ¿no? precarga y la poscarga, doctor. Hacerlo más está más Correcto, correcta. correcto. Y por eso les dilatación. puse solamente. Entonces, ¿B es verdadero? ¿Cuál era la B? Bueno, No. puede ser cualquier sobrecarga. O sea, le estoy diciendo, a ver, espérenme. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un ejercicio bien práctico. Denme un minutito. Solo un minutito. Doctor, haga uno con ejemplo de insuficiencia mitral, ya que acabamos de ver ese tema y está más fresco el conocimiento. Ya. Les voy a mandar lo siguiente. Dame un segundo. Un segundo. Aquí. Vamos a hacer la pregunta así. Vamos a hacerla así. Quiero que mañana no haya dudas en cómo responder. Entonces, vamos a hacerla así. Respecto a la insuficiencia mitral, indique qué relación existe entre coaptación de la válvula mitral como explicación de la fisiopatología de la insuficiencia mitral. ¿Nos va a dar opciones, doctor? En un ratito, ahorita les voy a dar el ejemplo. Ahorita les voy a dar opción. Esperemos un ratito. Un ratito, por favor. En la insuficiencia mitral, ¿por qué hay sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda? A ver. En la insuficiencia mitral, ¿qué es lo que predomina en la compensación? Sobrecarga, miocardiopatía dilatada. Un ratito. Por insuficiencia mitral, vamos a poner así. ¿Por qué se produce el aumento de sobrecarga de la aurícula izquierda?
Esperemos un ratito. Esperemos un ratito, estoy elaborando. Ya, ahora sí. Aquí les voy a poner una pregunta. Váyanse a la... ¿Dónde está? A Telegram. Acá. Miren ahí. Dice, ¿qué relación existe entre la coaptación de la válvula mitral y la fisiopatología de la insuficiencia mitral? Respuesta B. La coaptación deficiente genera aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo durante la diástole. ¿Falso o verdadero? Falso. Falso, doctor. Falso. Claro, Doctor, está Porque diciendo es poscarga, o sea, estoy hablando poscarga. de Ajá. presión. Exacto. B es falso. C. La pérdida de la coaptación produce estenosis mitral. ¿Falso o verdadero? falso, doctor. No hay Falso, coaptación. falso. Falso. Exacto. Entonces, la respuesta es A. La A. Nada más. Pero podría ser B y podría ser C. En este caso, solamente es A. Una respuesta. Entonces, ahorita les voy a dar otro ejemplo. Entonces, van a haber respuestas que tengan, preguntas, mejor dicho, que tengan una sola respuesta. Pero van a haber preguntas como esta de acá. Como esta de acá. ¿Dónde está? Ahí. Dice, ¿por qué se produce el aumento de la sobrecarga de la aurícula izquierda en la insuficiencia mitral? Voy a analizar el B. Hay sobrecarga de volumen en la mitral, en la aurícula izquierda. Eso es lo normal, ¿no ve? Pero ¿por qué se produce? Por disminución del vaciamiento auricular durante la sístole. Mm, Esa No, sería la doctor. falsa, ¿no? Esa es No la sería falsa. falsa porque hay Eh, aumento exacto. en Pero un la momento y eso. A, correcto. Ahora escuchen la A. Por el reflujo sistólico, ¿dónde está? Por el reflujo sistólico crónico desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula. Lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que durante la sístole hay reflujo y la aurícula se llena de sangre, porque hay una insuficiencia. Y la C, porque el volumen regurgitante se suma al retorno venoso pulmonar. También hemos dicho de que la aurícula crece porque hay dos volúmenes, uno del llenado y otro del reflujo. Entonces aquí la respuesta es A y C. Bien. Y va a haber otra pregunta que puede ser la respuesta A, B y C. ¿Me sigue? Sí, doctor. Sí, O sea doctor. que habrá preguntas en que las tres sean correctas, o sea, A, B y C. Puede Sí, ahorita ser les voy a dar toda un ejemplo. una. Les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Espérenme, vamos a hacer con ejemplo. Mañana no voy a explicar esto. Vamos a poner así.
¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles somos? Vamos a poner aquí. ¿Cuáles son las diferencias principales desde el punto de vista fisiopatológico entre una insuficiencia mitral aguda y una crónica? Espérenme un segundito. ¿Puede repetir, por favor? Ahorita, les voy a poner. Ahora sí, aquí está. Con este ejemplo va a quedar claro. Ahora miren. Listo. ¿Cuáles son las diferencias principales desde el punto de vista fisiopatológico entre la insuficiencia mitral aguda y crónica? Inciso A. En la insuficiencia mitral aguda, la aurícula izquierda no tiene tiempo de adaptarse, lo que genera, miren, ¿qué dice ahí? Aumento brusco de la presión auricular y edema pulmonar. ¿Dijimos eso o no dijimos? Sí, ¿Falso o verdadero? doctor. Sí, doctor. Verdadero. Verdadero, ¿no ve? Pero sí, lo Inciso B. hablamos. Lo hablamos. En la insuficiencia mitral crónica, las aurículas izquierdas se dilatan progresivamente, permitiendo acomodarse el volumen regurgitante con menos aumento inicial de presión. Dijimos que eso era verdadero. El B es verdadero. C. En la insuficiencia mitral crónica se desarrollan mecanismos compensadores como dilatación auricular y ventricular izquierda, a diferencia de la forma aguda. En la aguda no hay tiempo para que se desarrollen los mecanismos de compensación. En la crónica sí. Entonces, aquí tengo una respuesta, una pregunta con tres respuestas verdaderas. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, doctor. Ok. Y arriba tengo una pregunta con dos respuestas. Ahí C. Y abajo, arriba, la primera, una pregunta con una sola respuesta verdadera. Entonces, cuando las preguntas tengan dos respuestas, ya sea A o ya sea B, en la plantilla va a decir si la respuesta es A y C, encierre con la letra E. Ahí la plantilla dice letra E. Si la respuesta verdadera es inciso A, inciso B, inciso C, encierre con la letra D. Y si solo tiene una respuesta que podría ser una A, podría ser una B, una C, eso ya se encierra con la letra que corresponde. Entonces, ese es el examen. Ok, doctor. Ahora, para que estén tranquilos, escuchen, para que estén tranquilos. De cada 5 preguntas, van a haber 3 preguntas que solo van a tener una respuesta. Una cuarta pregunta que va a tener B y C, perdón, A y C. Y una pregunta que va a tener A, B, C. Así va a ser porcentualmente. O sea, la mayor parte del examen van a ser con una pregunta. Un 20% aproximadamente va a ser del examen con 2 respuestas. Y otro 20% con 3 respuestas. ¿Ya? Entonces, les he explicado hoy día con mucha calma para que ese concepto